Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Evangelio de Juan. El mensaje está ahí. ¿Cómo se titula el mensaje? Las otras. Las otras ovejas. Somos las otras ovejas. Quiero que vaya al evangelista Juan, capítulo 10, versículo 16. Juan, capítulo 10, versículo 16. ¿Qué dice el Señor Jesús en esta palabra? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Me gustaría que lo repita, que se le quede grabado. Este versículo es de oro. Este versículo tiene una profundidad tremenda, ¿no? Vamos todos, repítalo. Es Juan 10, versículo 16. También dice Jesús: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas, o sea, esas otras ovejas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Gracias, mi Padre bendito. Abba, mi Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi amado Cristo, por tu palabra. Amén. Y todos decimos. En este mensaje, como estamos en el mes de las puertas de las ovejas, en este mensaje quiero compartirle 3 pensamientos. Los que les gusta tomar nota. Número 1, las ovejas de Israel. Repito, las ovejas de Israel. Jesús dice las ovejas perdidas. Número 2, las otras ovejas. Esas otras no son de Israel. Y número 3, un solo rebaño y un solo pastor, que es Cristo. Muy bien. Es un versículo riquísimo que quiero que, si es posible, usted lo lea, relea y lo aprenda. Quiero decirle que es nuestro turno. Cuando Jesús se dirige a su pueblo, a Israel, se dirige de muchas formas. Se le llaman parábolas, alegorías. Y esto es importante, ¿no? La comparación. Quiero que veamos esto de las ovejas de Israel. Jesús siempre comparó y nos compara. Dice la Biblia, dice Cristo que nosotros, o dice Dios que nosotros somos como árboles. Digamos todos árboles. Árboles plantados junto a corrientes de aguas. No es que seamos árboles, ¿verdad? Con hojas y... No, es una comparación. Y a eso se le llaman símiles, porque dice como árboles. Mire qué linda comparación. Y si Él es, si nosotros somos
plantas, plantillos, arbolitos que crecen con un fin, dar fruto. ¿Qué es Dios? Dios es el que siembra ese arbolito, el sembrador. Y Dios es el que lo hace crecer. Pero Dios sigue utilizando figuras. Dice ustedes, dice a través de Pedro, son piedras. Mire qué comparación. Son piedras, dice el Señor, para construir un edificio, una casa, un templo. Y Él se compara en ese caso como la principal piedra. Pero a Israel y también a nosotros dice: ustedes son ovejas. Ovejas. Y en ese caso, Jesús, ¿qué es? El pastor. Es una de las lindas figuras que Cristo usa, ¿no? Las ovejas. Ahora bien, la primera parte es cuando Él se refiere directamente a Israel, a su pueblo. Y cuando Él se dirige a ellos utiliza parábolas. Allá en Lucas capítulo 15, ahí habla de la oveja perdida. Él se refiere a su pueblo. Pero en ese mismo Lucas capítulo 15 habla de la moneda perdida. También se refiere a su pueblo. Y en ese mismo capítulo 15 habla del hijo pródigo. Y también se refiere a su pueblo, Israel. Y en Juan capítulo 10, que acabamos de leerlo, ahí habla de otra parábola, el redil. Mire el redil, ese aprisco, ese lugar donde las ovejas viven, están, se reúnen, duermen. Hace una linda comparación. Ahora, cuando Él comienza a hablar en este capítulo 10 del redil, y Él se presenta como el pastor, pero también como la puerta, y que aquí hay un mensaje para nosotros los pastores, Él no escapa a ese versículo y dice: también tengo. Ese verbo tener, ese verbo posesivo, tengo, eso me gusta. También tengo otras ovejas. ¿A quiénes se refiere? Ahí vamos. Hoy leo un versículo que le va a ayudar, y si quiere mejor lo anota porque va a ir buscando. Pero si no, búsquelo. Es Mateo 15. Cuando Jesús se encuentra con aquella mujer sirofenisa. ¿Se acuerdan ustedes? La sirofenisa, ¿cómo también se le llama? La mujer griega, cananea. Vamos. ¿Qué dice ahí en ese capítulo 15? Desde el versículo 21 hasta el versículo 28, pero solo quiero que lea conmigo el 24. ¿Qué le dice Jesús a esta mujer que no es una israelita? Ella es una cananea, es una gentil. ¿Qué le dice Jesús? Y respondiendo le dijo: no soy enviado, sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue duro para esta mujer, ¿no? Le responde, pero le dice que no. Pero sabe, en otras palabras, todavía no es el momento, no es el turno de ustedes. Porque más adelante, cuando ella le ruega y le dice: pero mira, cuando Jesús le dice esta expresión tan fuerte, no está bien. Miren lo que dice Jesús: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Y quiénes eran los perros? ¿Quiénes eran? Los gentiles. Todos los pueblos que no eran judíos, que no eran israelitas. Todos, oiga, todos son todos.
Y hay muchas razones por qué les decían perros o perrillos, no solo porque el perro vago anda en la calle y come de todo. Oiga eso, come de todo lo que encuentran. Y los pueblos gentiles, los pueblos paganos, ellos también hacían eso, ¿no? Comían de todo. Israel en ese caso se guardaba, ¿no? Pero también sus prácticas, sus cultos a los ídolos. Así es que les quedaba bien ese apellido de perrillo, ¿no? Lo que quiero que usted vea es que cuando Cristo está hablando el redil de las ovejas, se refiere a Israel. Ahora entiende este versículo. Tengo otras ovejas que no son de este redil. En otras palabras, tengo otras ovejas que no son israelitas. Repita conmigo, ¿qué dice Jesús? Tengo otras ovejas que no son israelitas. Entonces, ¿a quiénes se refiere Jesús? A los gentiles. Y se oye pesado, ¿no? A los gentiles. Se refiere, oiga, qué tremendo, ¿no? A los paganos. Se refiere, ¿por qué no decirlo? A los perrillos, a la plebe, a la chusma. Qué tremendo eso, ¿no? No se sienta mal. Dele gloria a Dios mejor, ¿no? Porque éramos, como dice Job, como gusanos, ¿no? Y como dijo un predicador guatemalteco salvadoreño, cucarachas, dijo él. Mire, es que es tremendo, ¿no? La bajeza. Pero a mí me gusta esto que dice Jesús: tengo otras ovejas. ¿Y que somos nosotros quiénes? Los gentiles. Digan todos los gentiles. Los paganos. Toda esa gente. La gentuza. Todos. Y esto, ¿sabe por qué martillo? Para sacarle el ego a usted y que se sienta mal. Y entonces digo, ay papito, sos orgulloso, ¿verdad? Esa mujer gentil, pagana, cuando le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, era para dar la vuelta. Me humilló, ve lo que me dijo, me voy. No, ella fue humilde. Ella fue humilde. Y por eso recibió. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Ahora, esto no significa que el Señor no nos haya tomado en cuenta desde antes. Desde antes. Esto es lo lindo. Ahora, ¿qué hace Dios? O ¿qué hace Jesús más bien? Ya en segundo lugar, ¿qué hace Jesús para atraernos? Porque en ese versículo que leímos, Él dice: también debo traer a este redil o a este rebaño, a estas ovejas. Debo traerlos. Ajá. ¿Los trajo o no los trajo? ¿Cómo los trajo? ¿Cómo fue que Jesús atrajo a toda la gentilidad, a todos los paganos, a toda la gente que no eran judíos? Los discípulos, los apóstoles, ellos encarnaron el deseo de Jesús. Recuerde que ya estaba profetizado por Isaías. Ya Isaías había dicho de que Cristo, el Hijo de Dios, iba a ser la luz a los gentiles. Entonces Cristo va a llevarlo a cabo. ¿Cómo lo lleva a cabo para que los gentiles nosotros conociéramos? Bueno, las primicias que recibieron la bendición fue esta mujer cananea, ¿no? Fue la primerita, ¿no? Pero ¿cómo lo hace Jesús? Cuando Jesús muere y resucita, sus 12 discípulos les dice: no se vayan, quédense aquí en Jerusalén. Van a ser investidos de poder. Van a recibir poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y me seréis testigos aquí en Jerusalén, también aquí en Judea,
También en Samaria, ojo, Samaria, ya ellos ya eran problemas, ¿no? Ahí había una mezcla, ¿no? Pero luego dice Jesús, y hasta lo último de la tierra. Ahí entramos todos los gentiles, ¿no? Y hasta lo último, ¿de qué? De la tierra. Ahí entramos todos nosotros. Gócese. Y los discípulos comenzaron a hacer efectivo el deseo de Cristo. Y tenemos nosotros a hombres como Felipe, que él llevó el mensaje al Asia Superior y allí Felipe fue encarcelado. Y después lo crucificaron. Era un apóstol. Pero también Mateo. Mateo en el año 60 lo mataron en Etiopía. Ahí fue muerto. Un armatoste de madera, ¿no? Lo arrastró con un caballo. Y mataron a Mateo. De igual manera Andrés, el apóstol Andrés, fue a las naciones del Asia. Y allí él fue atravesado. Qué triste, ¿no? Lo mataron. Llevando el mensaje a ¿quiénes? A los gentiles, a los paganos, a los asiáticos. Pero no solamente, también Marcos fue a predicar a Alejandría, la ciudad que fundó Alejandro el Magno, allá en Egipto. Y ahí Marcos murió. Ahí fue sacrificado Marcos, fue arrastrado y despedazado por el populacho en Alejandría, ¿no? Llevando el mensaje de los gentiles, cumpliendo lo que dice Jesús. Las otras ovejas las voy a traer hacia mí. Entonces estos apóstoles no tuvieron en poco su vida y fueron. El apóstol Pedro le llevó el mensaje a los gentiles, es decir, a Roma, y allí murió, y allí lo crucificaron cabeza abajo. Ese es ¿quién? Pedro. Pero no solamente Pedro, también tenemos a Bartolomé, que fue a la India, y ahí lo mataron en la India, ¿no? Lo mismo Tomás también fue a la India, y ahí murió en la India. Lucas, el que escribe el libro de los Hechos y el libro de Lucas, murió en Grecia. Simón el celote también fue al África y a Gran Bretaña. Y en esta última Gran Bretaña allí lo crucificaron allá por el año 74. Hermanos amados, los discípulos de Jesús llevaron el pregón, la noticia, el evangelio, para que se cumpliese lo que Cristo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son israelitas, y estas otras ovejas las voy a atraer, dice Jesús. Pero ¿quién se destaca como el número uno? El apóstol Pablo. Es Pablo el exclusivo para llevar el mensaje a los gentiles, para llevar el mensaje a las naciones, el mensaje a los paganos. Y Pablo es llamado, conocemos en el libro de los Hechos, el capítulo 8 y el capítulo 9, cuando el Señor, óigame, le dice: levántate, porque te mando a los gentiles. Lo remacha el capítulo 26 del libro de los Hechos. Todos sabemos que Pablo es el hombre que Dios usa. Fue Pablo cuando dice el Espíritu Santo: apartarme a Saulo y a Bernabé, o a Bernabé y a Saulo. Y comenzó este Pablo con sus viajes misioneros. Todos sabemos que Pablo fue al Asia Menor en su primer viaje. Ya en su segundo viaje fue a Europa. Y su tercer viaje confirma las iglesias que él había fundado en el Asia y en Europa. Ahora Pablo termina su carrera en Roma, en manos de los gentiles. Quiero que vea esto, que es interesante. Me gustaría que anote este versículo y lo lea conmigo. El libro de los Hechos, capítulo 13. Esto, póngale atención, que esto es tremendo. ¿Qué dice el libro de los Hechos, capítulo 13? El versículo 46.
Estamos en esa parte de las otras ovejas, los gentiles. ¿Para quién era la prioridad de llevar el mensaje? La prioridad era para los judíos, para los israelitas. Pero como ellos desecharon la palabra de Dios, ¿qué sucedió? ¿Qué dice el libro de los Hechos capítulo 13? Cuando lo tengan lo leemos. Y me dice estoy listo y lo leemos porque es un versículo interesante, ¿no? ¿Lo tiene ya? Bueno, léalo conmigo. Dice ese capítulo 13, el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamín anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado, ¿lo están leyendo, hermanos? Bueno, lea el versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Pero ahora de un saltito al capítulo, siempre el 13 al versículo 46. Ahí hubo una situación con este mago impío, gentil, pero Pablo, Dios le usa y queda ciego, ese fulano. Pero ahora quiero que vea el versículo 46 de este capítulo 13 del libro de los Hechos. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo, ¿a quiénes? A los judíos que estaban en Antioquía de Pisidia. Judíos que estaban en Antioquía de Pisidia. Abrieron la sinagoga, escucharon a Pablo, pero se hizo una gran multitud. Entraron en celos y vea lo que dice el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hable primero la palabra de Dios. Pablo les dice a los judíos: la prioridad uno son ustedes, israelitas. Los primeros tienen que ser ustedes. Y les habla. Pero ¿qué sucede? Puesto que lo desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos, dice Pablo, ¿a quiénes? A los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Qué lindo cuando uno lee Isaías 49:6. Y esto estaba profetizado. Entonces nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48, léanlo todos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. ¿Y qué hacían los gentiles? Y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué pasó con los gentiles? Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Todos. ¿Cuáles son esos todos? Los que estaban, oiga, los que estaban ordenados para vida eterna. Deténgase. Deténgase, póngame atención que esto, aquí hay carnita. Mire, los gentiles felices. El Espíritu Santo les estaba haciendo entender que aquellos, los israelitas, despreciaron y ellos están recibiendo el mensaje. Pero ¿sabe qué es importante? Que aceptaron a Cristo y se salvaron. ¿Quiénes? Los que estaban ¿qué? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso de los que estaban ordenados para vida eterna? Repita conmigo: los elegidos. Otra vez, los elegidos, los escogidos. ¿Cuántos somos elegidos? Diga: soy elegido. Somos elegidos, escogidos. Oh, desde que antes que el mundo fuera, Dios nos eligió, Dios nos escogió, Dios nos eligió, nos escogió. Quiere decir que usted cuando aceptó a Cristo no fue casualidad, no. Porque estos gentiles que oyeron el mensaje lo recibieron con qué gusto. Y aquellos que recibieron a Jesús se salvaron porque eran los que estaban ¿qué? Ordenados para vida eterna. En otras palabras, elegidos para eso. Usted es hora que estuviera haciendo cabriolas. Mire, ¿sabe qué es cabriolas?
Es, mire, ve, saltar así, así, cabeza abajo, canillas para arriba. Eso. Pero saltar, hacer cabriolas de gozo, de alegría, porque fuimos elegidos, nosotros los gentiles, elegidos por Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Mire, Dios nos tomó en cuenta, ¿no? Esto nos enseña, nos ilumina, nos abre los ojos de que la causa de Israel no fue una cuestión de Dios arbitraria. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que tenía que venir Jesús a la tierra y no podía venir de cualquier linaje, es decir, de cualquier raza. Entonces, bueno, que nazca de cualquiera. Imagínense que hubiera nacido de la descendencia de Caín. No, Dios tuvo que escoger a uno, Abraham, para que de Abraham viniera Isaac, y de Isaac Jacob, y de Jacob viniera Judá, y de Judá viniera Jesús, y que de ahí nos viniera la palabra de Dios, y que de ahí vinieran los profetas. Entonces fue el plan de Dios. Pero cuando Dios, hermano, destina a Jesús para redimirnos a todos, ahí entramos nosotros antes que el mundo fuera. No fue un plan así de repente, ¿verdad? Bueno, ya con Israel, y como esto no quisieron, busquemos a aquellos. No, si ya estábamos elegidos los gentiles, no. Lo que pasa es que Dios tenía prioridad número uno para su pueblo, las ovejas perdidas de Israel. Claro, recibieron a Cristo muchos, pero no todos. Ahora nosotros debemos regocijarnos y saber cuando Dios dice: los voy a traer. Pero una cosa me gusta y me impacta en el versículo que leímos ahí, cuando Él está diciendo que estas ovejas, que somos nosotros los gentiles, los paganos, oirán mi voz. Oirán mi voz, dice Jesús. Mira, hermano, no estamos por casualidad aquí. Oímos la voz de Jesús. Oímos su voz. El Espíritu Santo se encargó de eso. Utilizó a alguien. En mi caso utilizó a un pastorcito chapincito guatemalteco. Hablar de la salvación. La salvación. Del plan de salvación. Y qué lindo es cuando uno escucha esa voz de Dios. Eso es conmigo, eso va conmigo, dice uno. Y uno se levanta de la silla y va al frente. Hoy usted tiene que escuchar la voz de Dios, que le está, ¿qué? Llamando. La persona que no ha aceptado a Cristo debe saber que Dios le está llamando, que Cristo le está llamando, que el Espíritu Santo le está llamando. No endurezca el corazón. Oye, Él nos llamó. ¿Para qué? Para formar un solo pueblo. Pero mire qué lindo es Dios. Dios se fue a todo el planeta. Ya a ver lo último que vamos a ver. Cuando hablamos de todo el planeta, es decir, cuando Él dice hasta lo último de la tierra, estamos hablando de los 5 continentes. ¿De cuántos continentes? Y el primer continente que le llegó la palabra de Dios fue el Asia. Porque Israel pertenece al Asia y los pueblos vecinos al Asia, a excepción de Egipto, que pertenece al África. El segundo continente que fue favorecido con la palabra de Dios fue Europa. Llegó a Europa la palabra de Dios. Llegó a Roma. Llegó a Grecia. Después llegó a otras naciones como Alemania. Dios utilizó grandes hombres como Martín Lutero en Alemania, el rico Zwingli para Suiza, aún Juan Calvino para los franceses. Y Dios siguió utilizando personas y llevó su palabra a los gentiles hasta Inglaterra, pasando por los Países Bajos, lo que hoy es Holanda. Pero en Inglaterra se forma ahí, hermanos, un gran bastión de la palabra de Dios. Y Dios levanta hombres como Juan Wesley. Y así fue como vino el evangelio a los Estados Unidos de América. Y llegó ahí.
Recuerde que esos hombres blancos de los Estados Unidos deben entender que son inmigrantes también. Que no se hagan ellos los importantes. Llegaron ahí a poblar y mataron a muchos indios que allí vivían. Pero bien, lo importante es que la palabra de Dios llegó. Y de ahí vino América Latina y nos llegó a nosotros. La palabra de Dios nos llegó a nosotros. Oh, para que se cumpla 4 palabras: todo linaje, lengua, pueblo y nación. Linaje, familias, razas, linajes, hombres altos, blancos, ojos azules, hombres amarillos como los asiáticos, ojos chiquitos, rasgados, hombres negros, bueno, de color mejor, porque negro se siente un poco peyorativamente la palabra, morenos o de color como los hermanos africanos, pero hombres cobrizos como nosotros los latinos. Llegó el evangelio, llegó a toda lengua, a los que hablan el inglés y el español, a los que hablan el francés y el alemán, a los que hablan el ruso y todas las lenguas del planeta, aún aquellas comunidades indígenas con sus dialectos. Llegó el evangelio. Óigame, ¿verdad que es precioso? Llegó el evangelio. Ese es nuestro Dios, nuestro amado Cristo. Tengo otras ovejas que no son de ese redil. ¿Quiénes eran esas otras ovejas? Los paganos, los gentiles, todas las naciones, todos nosotros. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta hora, hermano amado? Se regocija. Pero ahora quiero que vea cuál es el final del Señor. Un solo rebaño. Digan todos conmigo. Léase un versículo rapidito. Efesios. Dice la escritura en Efesios capítulo 2 versículo 13. Recuerde que Pablo escribe a los gentiles, les escribe a los romanos y les escribe a los efesios. Y mire qué lindo lo que dice Pablo sobre esto. Vamos, cuando lo tenga lo leemos juntos. ¿Qué dice la escritura en Efesios capítulo 2? Léalo. ¿Qué dice el versículo 12? 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Efesios, hoy diría nosotros, cuscatlecos, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, es decir, de israelitas y gentiles hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, ¿qué? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, o sea, extraños, desconocidos, sino que somos ahora conciudadanos de los santos. ¿Qué somos ahora? Miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos ahora? Miembros de la familia de Dios. Nuestro Padre, nuestro Cristo, nuestro hermano mayor. Somos miembros de la familia de Dios. Esta es hora que estuviéramos, mire, ¿ve? ¿Verdad que es precioso? ¿No se siente gratitud y agradecimiento?
Ahora, ¿cuál es el final de este un solo rebaño? El final de un solo rebaño, un solo pastor que es Cristo. Agreguemos, un solo rey. Un solo rey. Nosotros los reyes y Cristo nuestro rey. Un solo sacerdocio, sacerdocio santo. Un sumo sacerdote que es nuestro jefe. Termine conmigo y léase una porción en Apocalipsis. Esto es la culminación de todo el trabajo de mi amado Cristo, ¿no? Él dice, también tengo otras ovejas. Miremos esas otras ovejas que somos nosotros. En el libro de Apocalipsis, y ahí cerramos. En el capítulo, vamos todos, cuando lo tengamos lo leemos juntos. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a ver si lo podemos leer. Capítulo 5, capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 9? Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico. Óigame, hoy como un solo pueblo. ¿Cómo se llama este pueblo? Iglesia. Iglesia. ¿Quiénes lo conforman? Las ovejas de Israel. ¿Quiénes más lo conforman? Las otras ovejas que somos los gentiles. Y ahora somos un solo rebaño, un solo pueblo. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué va a suceder? Esto es futuro. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres. ¿Qué le vamos a decir a Cristo? Digno eres. ¿Qué más le vamos a decir? De tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Qué más le vamos a decir? Porque tú fuiste inmolado, fuiste sacrificado, fuiste crucificado y con tu sangre nos has redimido. Deténgase, diga todos, Cristo nos redimió. ¿Y sabe qué redimir? Nos compró con sangre. ¿Y sabe qué redimir? Hacernos libres. Levante su mano derecha y diga, soy libre. Diga, Cristo me hizo libre. Libre del poder del enemigo. Libre del poder del pecado. Libre de las enfermedades. Libre de la misma muerte. Y libre del mismo infierno. Nos hizo libres, ¿verdad que nos hizo libres? Eso significa nos redimió para Dios. Ahora agréguele lo que dice. Nos redimió para Dios. ¿Quiénes son los redimidos? De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Ahí entramos en toda nación. Entra nuestra nación, nuestro pequeño pulgarcito. Óigame, ahí entramos los cuscatlecos. Levante la mano el que se sienta con la sangre de Atlacatla. Por aquí tengo un hermano que se parece mucho a Atlacatla. ¿Qué se me hizo el hermano? Mire, yo le decía un día de esto bromeando, si te pongo acá, le digo, un penacho de lo que te ponen acá, ¿no? Y si te pongo, le digo yo, aquí, ¿cómo le llaman el vestido que se ponen los indios? Taparrabo. Aquí le digo, no hay vuelta a Dios, te pareces mucho a Atlacatl, ¿no? Para algunas personas se sienten ofendidos, son ignorantes. Con todo respeto se lo digo. Yo tengo el 70% de sangre india. Me hubiera gustado tener el 100%. ¿Sabe por qué? Porque yo no me puedo sentir orgulloso de ser de sangre española, ¿no? Ladrones que nos vinieron a quitar todo, ¿no? Me siento orgulloso de ser indio de Cuscatlán. Diga, indio de Cuscatlán. Las hermanas digan, yo soy india de Cuscatlán. Pues estos indios ya estábamos registrados en la mente de Dios. Él nos escogió de todo linaje, raza, negros, ¿qué importa? Indios, ¿qué importa? Lengua, ¿qué importa?
¿Qué importa? Dios nos tenía en su mente. Somos las otras ovejas. Pueblos, naciones. Oh, esto es maravilloso. Estaremos con Cristo y al final todos adorándolo, alabándolo, adorándolo, como un solo pueblo, un solo rebaño, con un solo rebaño, a nuestro gran Rey. Nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria del Padre. Hermano, ¿se siente feliz usted? No, hombre, si es que esto está de veras tremendo, ¿no? Al ver un hermano negrito, prietillo y todo bendito, ¿verdad? Y ver aquí tal vez una persona, no estamos discriminando a nadie, pero un chelón alto, ojos verdes. ¿Qué le puede decir el chelón? Prieto, indio. Pero usted no se deje. Dígale, prietillo, pero voy a estar sentado en el trono con mi Cristo. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Y aunque ahora nos discriminen los hombres aquí en la tierra, porque nos discriminan. En las 2 veces que yo fui a Europa, viera qué triste se sienten en los aeropuertos cuando lo quedan viendo así, ¿ve? Bueno, los salvadoreños realmente es triste, nos ponen aparte. En México, ahí nomás, con mi esposa nos fueron a meter a un cuarto tipo cárcel, cuidados por 2 policías. Y no podíamos ir al sanitario porque iba el policía. Queríamos comer algo y iba el policía. Solo por ser guanacos. Óigame. Y llegamos a Alemania allá y nos bajamos. Y el sargentón ahí era, si yo poquito me faltó para decir, ¡hey, Hitler! Pero mi esposa tan linda, mi esposa me dijo, aquí no estás en tu casa, me dijo. Tremendo. No, viera. ¿Sabe cómo nos dicen en Europa? Los cabezas negras. Pues sí, porque ellos cabezas cheles, ¿verdad? Eso se llama discriminación. Nos ven como que fue, no, hombre, pero hay que consolarnos que en el cielo, estos gentiles, estos paganos, estos indios, estaremos con Cristo Jesús en su gloria, y lo adoraremos, y lo alabaremos, y lo exaltaremos, y lo glorificaremos. Gracias, dígale gracias, dígale gracias, dígale gracias. Digámosle gracias, hermano. Él nos ha dado un valor, una gran posición. Somos la amada de Él. Proféticamente en Cantares dice, mi morena. Dígale gracias, Cristo. Somos las otras ovejas. Dígale gracias, Cristo. Siendo yo, te fijaste en mí, me elegiste, me apartaste para ti, me escogiste para ti. Dígale gracias. Dígale a Jesús, te amo. Te amo, dígale. Te espero, dígale. Oh, gracias por entender esto de las otras ovejas, que ahora formamos un solo pueblo. Gracias, mi Cristo. Quiero orar por aquellos que se sienten desanimados, quizá desmotivados. Hay un valor para ti. Eres hijo, eres hija, eres heredero, heredera. Quiero orar por ti. Ponte de pie, ven al frente. Quizá te alejaste del Señor. Te alejaste. Has sido la ovejita que ha andado, quizá perniquebrada. Pero el amor de Cristo, cuando derramó su sangre, pensó en ti. Hoy es el momento. Regresa al Señor. Él quiere sanar tus heridas.
Él quiere perdonar tus pecados. Perdonar tus pecados. Ven a Jesús. Hay alguien que se ponga de pie. Voy a orar por usted. Voy a orar por usted. Venga Jesús. Dios la bendiga, hermana. Un pastor que llegue allí, pastores. La hermana está de pie esperando. Así es, ¿no? Este joven que viene a Cristo, te felicito, hijo. Es el día. Agradecido por vernos a Dios. Él pensó en nosotros. Piensa tú en Él también. Acércate por acá, hijo. Regresar al Señor. ¿Alguien más? No se quede ahí. Vamos a orar por usted. Usted es la persona que Cristo, Dios la bendiga. Oye, sí, Dios le bendiga, ¿no? Dios la bendiga. Somos el pueblo del Señor, que nos apartamos, que nos enfriamos, que nos alejamos. Pero Él nos ha hablado ahora. Él nos dice: son míos. Tengo, dice, otras ovejas. Somos nosotros. Así es, ¿no? Qué bueno que ustedes ahora vienen delante de Él. Van a repetir conmigo esta oración de fe. Digan: Señor Jesús, Señor Jesucristo, estoy delante de ti y estoy agradecido, estoy agradecida, digan ustedes las hermanas, por tu sacrificio en la cruz, por tu sangre derramada, por tomarme en cuenta. Yo soy tu oveja, tu oveja. Siempre has cargado conmigo. Siempre has estado conmigo en los momentos más difíciles. Gracias. Ahora te pido que me perdones todas mis faltas, mis descuidos espirituales. Perdóname, Señor. Te lo suplico. Perdóname, Jesús. Dame tu Espíritu Santo que me llene, que me fortalezca. En el nombre de Jesús te lo ruego. Gracias, Cristo. Dígale: gracias, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.